Los derechos humanos en el siglo XXI van a un lugar peligroso. El mundo es cada vez más peligroso, porque por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial hay gobiernos que piensan que no todos los ciudadanos somos libres e iguales en dignidad y derechos. Por lo tanto, se culpabiliza al otro. Hay una demonización del otro, sea inmigrante, sea refugiado, sea persona LGBTI, sea defensor de derechos humanos, sea quien piensa diferente. Y lo peor es que eso lo hacen gobiernos no solo dictatoriales, sino democráticos, con apoyo de una parte de la ciudadanía. Por lo tanto, va a un lugar peligroso, pero no todo está dicho. Hay una sociedad civil cada vez más activa, una sociedad civil del movimiento de mujeres, del movimiento de defensores de derechos humanos, que se opone a esta consideración de los derechos humanos desde el punto de vista discriminatorio. Por lo tanto, la partida no está ganada, pero se vienen tiempos muy peligrosos en el ámbito de los derechos humanos. Bueno, en España, digamos, si tenemos una perspectiva de 40 años, que es desde que el fin de la dictadura y el comienzo de la democracia, pues obviamente estamos mejor, ¿no? En esos tiempos había pena de muerte, había detención por motivos políticos, había todas esas cuestiones. Pero si miramos con un poco más de cuidado, 10 años a esta parte, la situación es preocupante. Hemos visto como una mujer se suicidaba para no ser desahuciada. Uno de los grandes problemas en España es el problema de la vivienda, sobre todo de alquiler. Digamos, el precio de la vivienda de alquiler sube, mucha más gente queda desahuciada, queda desalojada de su casa. Por lo tanto, no hay vivienda pública. En España solo el 2% de toda la vivienda es pública. Ocupamos el penúltimo lugar de la Unión Europea en materia de vivienda pública. Por lo tanto, una parte importante de los derechos humanos que se vulneran es el derecho a la vivienda. Un segundo tiene que ver con libertad de expresión. Por supuesto que tenemos libertad de expresión en España, pero hay una tendencia negativa. Hay una serie de leyes, como la ley Mordaza, como la ley, el Código Penal, las injurias a la corona, como estamos hablando, como la ley de ofensas a sentimientos religiosos, dentro del Código Penal, todo este enaltecimiento de terrorismo, todo esto hace que haya más multas a las personas que se manifiestan. En los últimos 2 años, unas 73.000 multas impuestas por la ley Mordaza. Tenemos 80 personas procesadas por enaltecimiento de terrorismo. Y tenemos leyes decimonónicas, como la injurias a la corona o ofensas a sentimientos religiosos, que deben desaparecer. Yo creo que hay posibilidades de que desaparezcan, pero ese es un problema de derechos humanos. Por lo tanto, y hay un tercer problema que tiene que ver con los movimientos migratorios. Tiene que ver con la forma en que recibimos a los refugiados, o que no recibimos a los refugiados, pero las condiciones en las que están. Tenemos una ley de asilo del año 2009, que no tiene ningún reglamento, por lo tanto, las personas que buscan refugio a los 6 meses pueden quedar en la calle, como estamos viendo. Tenemos devoluciones en caliente de personas que intentan entrar en Ceuta y Melilla y sin ningún trámite y sin ninguna garantía son enviadas a Marruecos, que a su vez las vulnera sus derechos humanos y los manda al desierto o los detiene arbitrariamente por meses. Por lo tanto, esos 3 aspectos creo que son esenciales: lo que tiene que ver con vivienda, lo que tiene que ver con libertad de expresión y lo que tiene que ver con el tratamiento de la migración. Son los temas fundamentales de derechos humanos en España ahora. Desgraciadamente se considera un trastorno mental en una parte de Europa también. En el momento que, como ocurría aquí, una persona que decide ser transgénero o que se siente transgénero tenga que comparecer por motivos psicológicos y ser revisada psicológicamente, ya de por sí es discriminatorio y no debería ser así. Yo creo que la tendencia en Europa es positiva, en el sentido de que cada vez se elimina más ese elemento, y el género es una cuestión de lo que cada uno cree que es, y punto. No tiene el Estado por qué meterse ni considerar que el género debe ser sometido a un tipo de análisis psicológico, porque eso significa una vulneración de derechos humanos y que no debería producirse. Bueno, si se refiere a la Declaración Universal de Derechos Humanos, es útil porque es la Constitución de la humanidad. Es la primera vez en la historia de la humanidad, y nos ocupan 22 siglos por lo menos, en el que se reconoce que todos los seres somos libres, iguales en dignidad y derechos. En ningún otro momento de la historia hubo un reconocimiento de esto. Eso ha provocado que desde el año 48 del siglo pasado hasta hoy tengamos por primera vez un derecho internacional obligatorio en materia de derechos humanos, algo que los Estados se comprometen a defender y a respetar. Y que es la esperanza de mucha gente, o sea, que por fin no cada ciudadano es súbdito del gobierno de su país, sino que es ciudadano del mundo y por eso tienen determinados derechos. Obviamente se vulneran, obviamente hay torturas, obviamente no se respeta el derecho a la vivienda, a la salud,
La gente muere de hambre, por supuesto, pero el hecho mismo de que los derechos humanos se reconozcan como tales supone un avance sustancial en materia de derechos humanos como nunca se había ocurrido en la historia de la humanidad. Ese avance sustancial que reconoce que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos es lo que está en cuestión ahora, como estaba en la década de los 30 del siglo pasado con el comienzo del nazismo.